Muy buenos días con todos. Agradezco la oportunidad que me dan para hacerles llegar este importante tema. Soy la doctora Lita Mendoza Paredes, soy médico psiquiatra de niños y adolescentes del Servicio de Psiquiatría del Instituto Nacional de Salud del Niño. En esta oportunidad les traigo esta ponencia sobre cómo diagnosticar y clasificar los trastornos del espectro autista. Es un tema muy importante que les va a poder ustedes tener conocimiento, y si es que ya hay algún conocimiento previo, fortalecer y consolidar ese conocimiento sobre cómo diagnosticar el trastorno del espectro autista y además también tener las nociones de cómo hacemos para clasificar este trastorno. Muy bien. Para introducirnos en el tema, primero les voy a hacer una breve presentación sobre lo que es el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es un grupo de trastornos del neurodesarrollo infantil y constituyen un espectro o continuo de trastornos. Es importante este término de continuo de trastornos y de espectro porque abarca una serie de síntomas variables, heterogéneos, complejos, que tienen una forma de presentación que es diversa, es diferente para cada paciente. Por eso, cada paciente en su sintomatología es único, es individual y se le tiene que ver de esa manera. Y el diagnóstico, o perdón, el concepto nos habla sobre dos áreas que están involucradas en este diagnóstico del trastorno del espectro autista. Son el área de la comunicación social y el área de los patrones de intereses y comportamientos, que son las áreas que están afectadas. Estas dos áreas las vamos a ir tocando en el transcurso de la ponencia para entender y nosotros poder identificar cada uno de estos síntomas que están presentes en nuestro paciente. También es importante saber que el trastorno del espectro autista tiene un componente genético, es decir, ya nacemos con esa condición, pero también tiene que ver mucho con factores ambientales que pueden estar involucrados. Se caracteriza, como acabo de presentarles, por una gran variedad y heterogeneidad y complejidad en su sintomatología, tanto de los mecanismos neurobiológicos como en sus manifestaciones clínicas, su evolución y su pronóstico. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el autismo? Nosotros en los consultorios de psiquiatría nos basamos por esta guía de clasificación de las enfermedades, que es el CIE-10. En esta guía están establecidos todos los trastornos del espectro autista, pero se les llama aquí trastorno generalizado del desarrollo. Y acá los podemos tipificar como los F84. Y van desde el F84.0, que es autismo infantil, hasta el F84.9, que es el trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. Esto es importante porque ustedes, los docentes, van a poder identificar muchos informes psiquiátricos o informes médicos donde finalmente el diagnóstico que concluyen sale como trastorno del espectro autista o autismo infantil y al lado lo ponen F84.0. Entonces, tipificamos o codificamos el trastorno. Esto para los efectos de hacer nuestros informes clínicos, para también hacer la estadística, para lo que tiene que ver con seguros, todo lo que tiene que ver con la salud. Pero nosotros tomamos en cuenta para la evaluación, para el diagnóstico, el manual de diagnóstico del DSM-5. En este DSM-5 no hablamos de toda esta lista de trastornos, sino que hablamos de una sola condición, la condición del trastorno del espectro autista. Engloba a todos estos, aunque algunos se los retira, por ejemplo, síndrome de Rett, o por ejemplo desintegrativo de la infancia, se los retira de la clasificación, pero en general el resto, todos están incluidos dentro del trastorno del espectro autista. Por eso les hablaba del continuo de sintomatología, gran número de síntomas con diferente presentación en cada uno de los pacientes. Es importante también que tengamos en cuenta que hay un aumento de la prevalencia del autismo.
Anteriormente no era muy notoria la presentación de niños con esta condición, pero actualmente sí encontramos mucha prevalencia, un aumento de prevalencia que llega a ser de 1 en cada 100 niños que tienen autismo. Esto depende de cada uno de los estudios, depende de las diferentes realidades, porque hay cifras que nos hablan de 1 en 60 niños que puedan tener el trastorno del espectro autista. Entonces hablamos de un aumento de la prevalencia del autismo, que hay diferentes motivos, por ejemplo, que se ha agudizado esta evaluación, que somos más sensibles para el reconocimiento, para la detección, u otros factores que también puedan estar involucrados. Aquí, por ejemplo, les muestro una tablita de la morbilidad del Instituto Nacional de Salud del Niño, los consultorios, perdón, donde vemos que en primer lugar tenemos como morbilidad con mayor prevalencia el autismo en la niñez, con un 3%, pueden ver. Y aquí, en un noveno lugar, el autismo atípico, con un 0.9%, pero en general, ¿no?, es la principal causa de morbilidad. Entonces, esto refleja este aumento de la prevalencia. Acá pueden ver que lo estamos codificando con CIE-10, lo que les comentaba, F84.0, F84.1. Pero si hablamos de DSM-5, que son los criterios que nosotros tomamos en cuenta para nuestra evaluación y nuestro diagnóstico, entonces se juntan ambos diagnósticos. Se juntan el autismo en la niñez, se juntan el autismo atípico y forman el trastorno del espectro autista. Y en los consultorios de psiquiatría, en el servicio de psiquiatría, hemos visto este aumento de la prevalencia del autismo de manera progresiva, ¿no? Como pueden ver, en el año 2019 había un 14% en la prevalencia y ahora el año pasado, en el 2023, se llegó hasta un 39.9%, ¿no? Bien marcado el aumento. ¿Cómo se diagnostica el trastorno del espectro autista? Entonces, es importante que nosotros podamos entender que el diagnóstico del espectro autista es clínico. Es clínico, no necesita ninguna otra evaluación. Es clínico. Muchas veces los papitos vienen, incluso los docentes, les piden a los papitos que se saquen una tomografía, una evaluación, un examen de laboratorio, un electroencefalograma. No, no necesita, porque el diagnóstico es clínico, salvo estén presentes algunas situaciones o algunas condiciones que puedan hacernos pensar que está asociado a un problema neurológico, por ejemplo, que convulsione, por ejemplo, que tenga mucho dolor de cabeza, por ejemplo, que se haya golpeado la cabeza. No, salvo alguna de estas situaciones, sí podemos pedir algunos otros exámenes, pero si no, nuestro diagnóstico es clínico. ¿Y qué quiere decir clínico? Quiere decir que nosotros observamos cómo se comporta, observamos la conducta, cómo se relaciona el niño en el consultorio, además de los datos, todos los datos, toda la información que nos brindan los padres, además de la información del profesor, del docente, que es muy valiosa, considerando que el niño pasa mucho tiempo en la escuela. Y nos pueden ayudar aquí también videos. Muchos padres graban sus videos y nos enseñan cómo se comporta, cómo interactúa el niño. Y hacemos una historia muy detallada del niño, los antecedentes en la familia, y todo eso nos permite llegar a un diagnóstico clínico. Les había hablado entonces que para hacer el diagnóstico del trastorno del espectro autista, nosotros hablamos de dos grupos de síntomas, que son, habíamos hablado, el primero, que es las deficiencias en la interacción social y en la comunicación, y el segundo, los patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. Entonces, son dos grupos de síntomas. En cada uno de estos grupos van a haber diferente presentación de síntomas que les voy a ir hablando en el transcurso de la ponencia. Es importante saber que la mayoría de los diagnósticos del trastorno del espectro autista serán en el rango de 2 a 3 años, pero en casos que son bien evidentes, con síntomas severos, se puede llegar a diagnosticar al año o a los 18 meses. Y por el contrario, en casos en que la presentación de los síntomas es leve, muy sutil,
se presenta el diagnóstico a los 5 años, justamente que es la edad en la que las exigencias sociales van a desbordar o van a exceder a las capacidades del niño. Aquí hay algunas señales de alarma que toman en cuenta los papitos, quizás retrospectivamente cuando se historia, ¿no? Hemos dicho que es importante hacer una historia detallada de todos los antecedentes. Entonces, estas pueden ser algunas señales que quizás los niños lo han presentado y los papás, recordando, nos puedan decir, ¿no? Por ejemplo, a los 12 meses que no balbucee, a los 18 meses que no diga palabras sencillas, a los 24 meses que no arme frases de 2 palabras, y bueno, en cualquier momento que haya tenido alguna pérdida de una habilidad que ya haya adquirido. ¿Cómo diagnosticamos el autismo? Vuelvo a insistir que el diagnóstico es clínico. Ya sabemos que es clínico y que se basa en la observación del paciente en todos los aspectos, cómo socializa, cómo interactúa, cómo se comporta, cómo se conduce, cómo reacciona y teniendo en cuenta todo lo que nos comenten los papás como antecedentes y toda la información hablada que nos puedan brindar de cómo es en casa, cómo es en la escuela, cómo es en el parque. Toda información es valiosa. Es un diagnóstico, entonces, clínico. Las formas de presentación puede tener una aparición temprana, que es en las primeras etapas del desarrollo, ya se evidencia algunos de estos síntomas. Puede también tener una presentación con un patrón que ha tenido un desarrollo normal hasta cierto punto, por ejemplo, hasta el año, y luego un estancamiento. O puede tener también un patrón que tuvo un desarrollo normal hasta cierto punto y luego comienza una regresión de las habilidades adquiridas. Y esto suele presentarse porque el papá nos dice, bueno, yo he visto que se ha desarrollado bien o en el control del niño sano me dijeron que todo está bien hasta el año, pero a partir de ahí, y nos relata, por ejemplo, un evento que haya sucedido, o a veces lo relacionan con las vacunas, que no es cierto, no está demostrado que se relaciona con las vacunas, pero el papito a veces nos comenta, nos dice, a partir de ahí ya comenzó a retroceder. Ese es un tipo de presentación. Los criterios diagnósticos en los cuales nos basamos. Volvemos a los 2 grupos grandes de síntomas que les estaba comentando y en los cuales vamos a identificar los siguientes síntomas que ya les voy a presentar, que son el primer grupo grande, el grupo A, donde encontramos las deficiencias de la comunicación y la interacción social, todo lo que tiene que ver con interactuar socialmente. Y el grupo B, lo que tiene que ver con los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses y actividades, todo lo repetitivo, todo lo rígido, lo repetitivo, lo restrictivo. Eso está en el patrón B. Nosotros tenemos que, al momento de hacer diagnóstico, debemos de cumplir con los criterios. Por ejemplo, en este gran grupo tienen que estar presentes los 3 subítems. En este segundo grupo tienen que estar presentes al menos 2 de los 4 subítems. Pero bueno, eso es una cuestión nuestra ya que somos más específicos para hacer el diagnóstico. Pero en cada uno de ellos, como les digo, hay manifestaciones que se evidencian en el día a día. En el grupo A, en el grupo B. Otra cosa importante para hacer el diagnóstico es que este problema tiene que haberse presentado en las primeras fases del desarrollo. No es que está bien a los 6 años, 7 años y de pronto comienza a tener, no. Tiene que estar presente desde las primeras fases del desarrollo. Además, un criterio que es importante y en general es importante en todos los problemas de salud mental es que la manifestación de todos estos síntomas tiene que producir un deterioro clínico significativo en lo social, en el caso de niños, en lo educativo, en lo escolar, en lo familiar, un deterioro significativo. Y este último punto que nos habla de que es importante distinguir si se trata efectivamente de un trastorno de espectro autista o si se trata de una discapacidad intelectual. Pero también hace aquí resaltar que
pueden coexistir, ¿no? Hay mucha comorbilidad de trastorno de espectro autista asociado con discapacidad intelectual. Entonces, estos son los criterios de SM5 que hemos estado hablando, que es importante que tomemos en cuenta los dos grandes grupos, y a partir de estos dos grandes grupos les voy a ir presentando los síntomas que van a poder ustedes evidenciar en los estudiantes, en los niños o en los adolescentes. Esta es la clasificación del CIE-10, que básicamente, como les dije, es para dar un código, ¿verdad? Es para dar un código. Entonces, eso lo manejamos nosotros, los médicos, para darle un código a nuestro diagnóstico. Listo. Además de estos criterios que les había comentado, de estos dos grandes grupos, además, para hacer el diagnóstico debemos de esclarecer lo siguiente. Si el trastorno del espectro autista está acompañado o no de discapacidad intelectual, si está acompañado o no de algún problema de lenguaje, y si está asociado a alguna otra condición, un problema médico, un problema genético, otro problema del neurodesarrollo, un trastorno mental, un problema del comportamiento. Entonces es bueno ver, identificar si hay alguna otra condición asociada. Muy bien, comenzamos entonces con el primer grupo de síntomas. Los problemas que tienen que ver con la interacción y la comunicación social, todo lo que es la socialización, interactuar con los demás. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, el maestro que llama al alumno por su nombre. Carlos, el alumno no va a responder. No va a responder. Si hay insistencia, quizás pueda responder, pero se va a demorar. Carlos, Carlos, recién a tanta insistencia, probablemente pueda responder. Tampoco va a haber contacto visual. ¿Qué quiere decir? Fijar la mirada al alumno cuando estamos hablándole. Generalmente no lo va a hacer, o ese contacto visual va a ser pobre. O si no, también se ve que el alumno lo evita, voltea, se le está hablando, y en vez de que el alumno mire, fije la mirada con el profesor, el alumno se va a voltear, va a evitar, incluso se ve hasta que se esconde, se puede esconder detrás de una persona o detrás de la puerta, evita ese contacto visual. También vemos que no hay sonrisa social, o si hay, es inconsistente o es inadecuada. La sonrisa social es algo que nosotros presentamos ante cualquier situación. Por ejemplo, si alguien nos está felicitando por algo, vamos a gozar una tenue sonrisa. En el caso de los niños, los estudiantes con espectro autista, si les vamos a dar un elogio, el profesor lo felicita, por ejemplo, porque se portó bien o sacó una buena nota, no va a presentar esa sonrisa social, va a presentar más bien una postura indiferente, poco expresiva. Además se ve que no prestan atención a las personas. Entonces el profesor siente que es, entre comillas, malcriado, porque no le atiende, no le hace caso, como que no le interesaba escuchar al profesor. Pero más bien, cuando le muestra un objeto, quizás sí pueda mostrar el interés, porque más que mostrar interés por la persona, muestra interés por el objeto. No me interesa una persona, no me interesa el profesor, el compañero, el amigo, no. Me interesa quizás lo que pueda estar agarrando, lo que pueda estar cogiendo, y más aún si es algo que le agrada, ¿no? Otra cosa que vemos es el déficit en la atención conjunta. Eso se refiere a la capacidad de compartir nuestros intereses, algún momento, alguna situación, algún juego. Los niños tienen eso. Los niños con un desarrollo regular les gusta compartir su juego con otras personas. En el caso del trastorno del espectro autista no hay ese interés por compartir. Y aquí vemos una situación que se presenta al momento de señalar. Si el profesor le está señalando algo, algún objeto al niño o al adolescente, él no va a mostrar interés y no va a dirigir la mirada a lo que le está señalando. Igualmente, el niño cuando quiere algo probablemente no va a señalar, no tiene esa capacidad de señalarlo con el dedo, sino que va
quizás llevar con la mano o de la mano a la persona y lo va a llevar hacia el objeto que le interese. O de repente, ni siquiera eso, de repente va a gritar, va a llorar, se va a ofuscar, porque no le van a entender lo que quiere. Entonces, no hay esa atención conjunta. Igualmente, no hay la capacidad de iniciar acercamientos con otras personas. Ustedes ven a los alumnos que están alejados, que están aislados, que no se acercan a un compañero, difícilmente se van a acercar a un amigo a saludarlo, no lo van a saludar. Y si es que alguien viene a saludarlos, ellos van a mostrarse indiferentes. Igualmente van a tener un interés o interacción con los iguales que va a ser muy limitada. No les va a interesar compartir. Son niños, adolescentes que están aislados. Dentro del salón de clase, probablemente en un contexto de grupo o que ya está, digamos, con ciertas reglas o ciertas condiciones, probablemente puedan juntarse en el grupo, pero no van a formar parte de la actividad del grupo. Entonces sí se va a notar ese aislamiento. O de repente ya de manera muy notoria van a irse a un lado del salón de clase y se van a poner a jugar, por ejemplo, con plastilina, algo que les guste, plastilina o los bloques, y solos, y solos. En algún momento el profesor quizás pueda invitarlo a unirse al grupo, quizás puedan lograrlo, pero nuevamente se va a aislar, nuevamente se va a alejar. Y en el recreo se va a ver lo mismo. En el recreo igualmente están solos, están aislados, o si es que están en el grupo, también están ahí, pero no están, porque pueden estar acompañando, pero no forman parte de la dinámica de la actividad del grupo. Además, ellos no tienen la capacidad de iniciar una conversación y tampoco de mantenerla. Ellos de manera espontánea, el alumno no va a contar, no va a expresar lo que piensa, lo que le ha pasado. Si, por ejemplo, el alumno llegó a casa con un moretoncito de una caída, el niño no le va a contar al papá, no va a tener la iniciativa de conversar. El papá tiene que preguntarle y repreguntar para poder obtener alguna información, porque no tienen esa iniciativa. Y tampoco mantienen la conversación, son muy cortantes, muy breves. Dicen lo suficiente y con palabras o frases muy cortas. En las interacciones sociales se ve que no expresan emociones ni sentimientos. Los profesores ven a los adolescentes, a los niños que son casi inexpresivos, no expresan lo que sienten y además no comprenden lo que sienten los demás. No pueden entender si el compañero está triste, si el compañero está feliz, si está molesto. Y así no entienden que la profesora puede estar molesta porque no están siguiendo las reglas. No van a entender eso. No entienden las expresiones faciales, no entienden los gestos, no entienden que si yo subí mi tono de voz porque estoy molesto. No van a entender. Igualmente van a tener dificultades para el juego simbólico que tiene que ver. Juego imitativo, juego funcional, juego simbólico. ¿Qué quiere decir esto? La imitación pueden llegar a tenerla, pueden imitar a otros niños en el juego, pero suele ser aprendido. Y si son chicos o niños, adolescentes más grandecitos, quizás lo logren, pero es aprendido. En el juego funcional sí hay la dificultad, porque ahí los niños, los adolescentes tienen que darle una función adecuada al objeto o al juguete. Por ejemplo, si el niño tiene un superhéroe con capa, es probablemente para hacerle volar, o para salvar, o para proteger a alguien de un villano en el juego. No para quizás el niño arrastrarlo en el suelo o sobarlo en el suelo. No le está dando la función adecuada al juguete. Y el juego simbólico se trata el niño con un desarrollo regular tiene la capacidad de pasar de la realidad a lo imaginativo. Entonces crean un mundo imaginativo con personajes, con situaciones que generalmente son actividades de la vida diaria o son las que vieron en la televisión o lo que les sucedió antes y pueden recrear toda esa situación y hacer roles con los personajes. Todo ese juego simbólico no lo van a poder hacer los niños. Ustedes pueden ver
que quizás en el grupo, en el recreo, se juntan en grupo y tienen ese juego simbólico, y el niño que tiene trastorno de espectro autista no va a poder formar parte de él. Y si se junta al grupo, acompañará un momentito, tendrá cierto juego imitativo, pero va a llegar un momento en que se va a aislar. Y eso es importante porque muchos papitos nos dicen, no, yo sí lo veo, está con los amigos, nunca está solo, nunca está solo. Si está con los niños, está acompañando o está jugando con ellos, pero hay que evaluar qué está realmente haciendo en el grupo. Una cosa es que solamente acompañe y otra cosa es que forme parte de una dinámica de juego. En el juego simbólico está involucrado lo de las reglas, lo de las normas, la regla de juego. Por eso es que los niños con espectro autista no saben seguir reglas de juego, no entienden el juego. Y ven, y se ve que hay otros niños, otros alumnos, que porque no siguen esa regla del juego, los excluyen del grupo, los sacan, no quieren jugar con él, porque no entiende y no lo hace bien. Además, hay la dificultad en el lenguaje tanto comprensivo y expresivo. Les cuesta entender las indicaciones, les cuesta entender las preguntas. Entonces el profesor docente tiene que hablarles, quizás repetirles la indicación, repetir la consigna, utilizar otras palabras, porque les cuesta entenderlo. Además que también les cuesta entender mucho el punto de vista de los demás. No pueden predecir, no pueden entender las acciones de los demás. No pueden entender que si alguien está molesto, probablemente porque está molesto se va a retirar. Y uno dice, ¿pero por qué se va? Dirá, no entiende lo que piensa y como consecuencia de lo que piensa el otro, lo que va a actuar, lo que va a hacer, no lo llega a comprender. En su lenguaje expresivo, bueno, habíamos dicho que hay patrones de presentación, o bien no habla, o bien habló tardíamente, o bien tienen un lenguaje inmaduro, estudiantes que tienen un lenguaje inmaduro que hablan como el lenguaje indio, ¿no? Tienen hambre, yo comer, ¿no? Y no utilizan nexos, no utilizan conectores en su lenguaje. Y hay niños que tienen, o adolescentes que tienen un lenguaje, tienen un buen lenguaje, que a veces comienzan a hablar de temas, del tema, de su preferencia, del que saben más, del que indagaron mucho, hablan de este tema y hablan, parece que no paran y no permiten que sus compañeros hagan una intervención, que respondan algo. No, ellos siguen hablando, entonces no se dan cuenta que quizás el compañero ya está fastidiado, que ya no le interesa lo que está hablando, no se dan cuenta, ellos siguen hablando. No pueden darse cuenta de lo que el otro está sintiendo o está pensando en ese momento. Además, también vemos que estos adolescentes, sobre todo los que tienen lenguaje, tienen un tono diferente, ¿no? Y se evidencia, habla de una manera diferente, habla raro, dicen los compañeros, es un tono diferente, es como cantado, como un robot. También se ve que hay literalidad en el lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ellos escuchan o se los dicen, lo entienden de manera literal, tal cual. No pueden entender el humor, el sarcasmo, los chistes, lo entienden tal cual. Por ejemplo, si la profesora, para decir que algo es imposible, hace el comentario, pero chicos, los chanchos no vuelan, el alumno va a entender, ah, sí, pues un chancho es un animal de tierra, es un mamífero, y pues no tiene alas, por eso no va a volar. No va a entender el significado que le está dando la profesora, que es para indicar que algo es imposible. O los refranes, si le decimos un refrán, a caballo regalado no se le mira el diente. Lo va a entender tal cual. Si nosotros le pedimos a ese estudiante, ¿qué entiendes por eso? Te va a decir, bueno, es un caballo que yo lo voy a regalar y como le voy a regalar no le voy a mirar los dientes. Lo va a entender tal cual. Salvo cuando ya son más grandecitos, ya son aprendidos, ya lo aprenden, ¿no? Entonces ya se aprenden ciertos refranes y ya te pueden dar respuestas. Además hay la inversión de pronombres. Se ve que para referirse a ellos mismos, en vez de decir yo, se refieren a ellos mismos en segunda o en tercera persona, tú o él, ¿no?
O al revés, para hablar de la otra persona, de tú, pueden hablar en primera persona, como yo. Por ejemplo, si tiene hambre y le quiere decir a la profesora que tiene hambre, en vez de decirle yo tengo hambre, le va a decir tienes hambre. Está hablando de él, de que él tiene hambre, pero está utilizando la segunda persona, tienes hambre. Además, tienden mucho a utilizar el cuerpo de otras personas para comunicarse. Por ejemplo, utilizar la mano o el brazo de la profesora para resolver alguna necesidad que ellos tengan. Por ejemplo, si quieren cerrar la ventana, en vez de ellos cerrar la ventana, entonces cogen la mano de la profesora y la llevan para que cierre la ventana. Si tiene que completar una secuencia de bloques, no lo hacen ellos, llevan la mano de la profesora para que ella ponga el bloque que quieren poner. O si quieren abrir un pomito, llevan la mano de la profesora hacia la tapa para que ella gire el pomo. No porque no puedan hacerlo, sino porque les gusta utilizar el cuerpo de la otra persona para que lo haga. Además, hay algo que es muy frecuente, que es el lenguaje ecolálico, que es repetir palabras, frases que las han escuchado de sus padres, de cualquier adulto, de la profesora, de los amigos, de los compañeros, o de alguna película o programa de televisión. Eso lo pueden hacer de manera inmediata, o sea, en el momento que lo escucharon, o si no, de manera retardada. Por ejemplo, hay muchos niños que repiten frases de propagandas, ¿no? Esta de Plaza Vea, comprar eh, donde más barato, donde comprar es más barato, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos lo escuchan en la televisión y lo repiten, comprar es más barato, comprar es más barato, y lo pueden utilizar en cualquier contexto, no importa, porque no tiene una intención de comunicar o de socializar, es repetitivo. Eso es retardado, si lo escucharon en la televisión. Inmediato es cuando lo escuchan en el primer momento, la profesora, la docente, Carlitos, no salgas del salón, y Carlitos repite, salón, Carlitos, no salgas del salón, salón, no, repetir de manera inmediata palabras o frases que están escuchando. Además, hay un lenguaje idiosincrásico y hay neologismos. Es crear, ¿no? Crear palabras, darle palabras o un nombre, una etiqueta a algo que ya tiene nombre. Por ejemplo, darle nombre de marcas de carros a las personas. Entonces, mi compañero no se llama Carlos, ni Pepe, ni Alberto, mi compañero se llama Hyundai, el otro compañero Toyota, el otro Suzuki, ¿no? Darle un nombre, etiquetarlos. Y los neologismos es crear palabras. De repente han escuchado en algún momento que un niño para hablar de algo utiliza una palabra que no existe en el diccionario, es una palabra nueva que la ha creado y la utiliza repetitivamente. Además, hay una jerga que son vocalizaciones, por ejemplo, silabiar, por ejemplo, tararear, por ejemplo, murmullos, o decir algunas frases cortas que no son entendibles y las dicen en el salón de clase. Por ejemplo, pueden estar copiando algo de la pizarra o escribiendo algo y están tarareando, y bueno, ahí la profesora, el docente le llama la atención y se puede malinterpretar que están siendo desafiantes o que no quieren obedecer las reglas. Y no es eso, es que ellos se autorregulan y disminuyen su ansiedad, su malestar, si es que lo tuvieran regulándose así, con estas expresiones, con estas jergas, con estos neologismos. Algo que también se ve es que hacen expresiones o preguntas inapropiadas, comentarios inapropiados. Por ejemplo, si la docente tiene un poquito de sobrepeso, no se van a medir esos comentarios. Quizás el adolescente que ya tiene lenguaje le va a decir, estás gorda, estás con sobrepeso o estás obesa, tienes que comer menos. De frente se lo va a decir, no va a tener ese filtro, no se va a cuidar en las palabras porque no entiende lo que siente la otra persona. Y también se ve mucho esta alineación de objetos.
tienden a apilar, quizás han visto que agarran los juguetitos, cualquier juguetito que le guste, sus colorcitos, o sus bloques, o las plastilinas, o los cuadernos, y los ponen en fila, o si no en círculo, o los organizan en el escritorio, o también pueden hacer columnas, ¿no? Los alinean, y si es que uno pretende agarrarlo o sacarlo de ese orden, se van a molestar, no lo van a permitir. Entonces, estos son algunos de los síntomas o signos que encontramos respecto a la comunicación y la interacción social. Este primer grupo de síntomas que les había comentado. Y respecto al segundo grupo que tiene que ver con estas actividades o patrones de comportamiento que son repetitivos y son restringidos, tenemos también algunas manifestaciones que seguramente las ven en el salón de clase. Los intereses restringidos, por ejemplo, solamente se interesan por alguna cosa, por algún tipo de material, por algún tipo de contenido. No les interesa nada más. Por ejemplo, seguramente han visto niños que están interesados con algo de la historia, con un tema de geografía, con el sistema solar, con las capitales de los departamentos, con las banderas, ¿no? Les importa solamente temas específicos. También puede ser por objetos que se mueven o partes específicas de los objetos, y le dan un uso repetitivo, ¿no? Le dan un uso repetitivo, ¿no? Por ejemplo, niños que les gustan las cosas que giran, entonces agarran un carrito que les llama la atención las ruedas y hacen girar con el dedo la ruedita de manera constante, de manera repetitiva. O aquí también vemos, y en el salón de clase, niños, por ejemplo, que quieren prender y apagar la luz. Prender y apagar la luz, eso se llama. No prendas, apaguen la luz, siéntate, pero lo siguen haciendo, ¿no? Porque es una conducta repetitiva. O abrir y cerrar la puerta, también. Y tienen preocupaciones inusuales, que tiene que ver justamente con estos intereses restringidos, con este uso repetitivo de objetos, ¿no? Se preocupan por cosas que a otros niños no les va a interesar. Por eso es que no van a calzar dentro del grupo. Si van a intentar quizás entrar en el grupo, pero que entran con estas preocupaciones inusuales, con estos intereses, el grupo no lo va a aceptar. Quizás un momento, un ratito, pero a largo plazo el grupo va a rechazarlos. Luego los intereses sensoriales inusuales. Aquí tenemos la hiper y la hiporreactividad sensorial, que tiene que ver con las sensaciones de la vista, el tacto, el oído, el gusto y el olfato. ¿Qué es esto? Es algo que se ve mucho. Por ejemplo, los niños con espectro autista constantemente están buscando determinadas sensaciones. Por ejemplo, hay niños que siempre buscan rozar con fuerza sus manos, o buscan tocar superficies, y están tocando la carpeta o están tocando la pared. También les gustan mucho los olores o sabores muy fuertes. Les gusta, por ejemplo, estar oliendo las cosas, y huelen la plastilina, huelen algún otro material, o se acercan a oler el cabello de un compañero. En el tacto también se ve que son invasivos, ¿no? Porque si les provoca tocar la oreja, por ejemplo, de los niños, y tocan las orejas de los niños, ahí los niños comienzan, ¿no?, a molestarse y a rechazar. Y también va por el opuesto, ¿no? Si es que no toleran estas sensaciones, por ejemplo, los ruidos fuertes. Y ahí se ve, claro, en el salón de clase hay muchos niños que están hablando, quizás están riéndose, entonces hay mucho ruido, lo que habla la profesora, hay mucho ruido, y ese ruido muchas veces no es tolerado por los niños, no toleran esos ruidos, y lo que hacen es pararse y salirse. Aquí también puede tomarse como que no quiere seguir normas, o como que es hiperactivo, porque el hiperactivo se para y se sale del salón de clase. Pero es por esto, porque sensorialmente no toleran ese estímulo. Además tienen compulsiones y rituales.
¿no? Esas compulsiones y rituales lo hacen como que estuvieran obligados, ¿no?, a hacerlo, y lo hacen y hasta que no terminan, no paran. Por ejemplo, niños que entran al salón de clase y no puede comenzar la profesora la clase si es que no cerró la puerta. Él tiene que cerrar la puerta. Si alguien pretende abrirla, no, él va y cierra la puerta, ¿no? Por ejemplo, seguir una ruta determinada para ir a la escuela, salir de casa, ir por tal calle, voltear en tal esquina, tomar el mismo carro, sentarse en el mismo asiento hasta llegar a la escuela, seguir todo ese ritual de ir a la escuela. Si no lo hacen, pueden ponerse nerviosos, pueden ponerse ansiosos, pueden irritarse. Y luego las conductas repetitivas y estereotipadas, eso tiene que ver con esos movimientos que se los ve hacer, sobre todo cuando están un poco aburridos. Por ejemplo, aletear, que es bastante frecuente, el aleteo, el balancearse, el girar en su propio eje o pararse e ir de un lado a otro, caminar en línea recta. Listo. Entonces, además ya de estos síntomas que los hemos agrupado en dos grupos importantes, además también podemos encontrar, y los papitos nos refieren, ¿no?, que son niños o adolescentes que son fácilmente irritables, que tienen dificultades para dormir, y en la escuela el profesor de educación física, por ejemplo, puede ver que son niños que tienen dificultades en la coordinación porque son, por decirlo de alguna manera, son un poco torpes para ciertas actividades físicas, para ciertos deportes, como correr, jugar básquet, fútbol, o también los pueden ver por ahí caminando en puntas de pie. Y en el colegio se ve también mucho que tienen, sobre todo los de mayor funcionamiento, ¿no?, tienen muy buena memoria visual, muy buena memoria auditiva, y son capaces de aprender muchas cosas y aprender detalles, ¿no?, minuciosos de las cosas que por supuesto les interesa. Hemos hablado de los intereses restringidos. Entonces, de esas cosas que les interesa, son capaces de aprender hasta lo mínimo, ¿no?, y saber mucho, muchísimo, y guardar toda esa información. Por eso es que ven en la escuela que hay muchos niños que destacan en determinadas materias. Generalmente no destacan en todo, ¿no? Hablamos de los de alto funcionamiento, ¿no? Generalmente destacan en ciertas materias. Puede ser, por ejemplo, matemática, puede ser ciencia, música, arte. Listo. Pasamos ahora, ya que conocemos los síntomas, los hemos agrupado los síntomas, podemos identificar esos síntomas dentro de la escuela o fuera de la escuela. Ahora vamos a hablar de los niveles de gravedad. Los niveles de gravedad, tomando en cuenta el DSM-5, vuelvo a lo mismo, a lo que estamos hablando de los criterios diagnósticos que nosotros tomamos en cuenta en nuestra evaluación. Tomando en cuenta el DSM-5, hablamos de niveles de gravedad. Aquí tenemos 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Estos niveles de gravedad se basan o se codifican teniendo en cuenta la necesidad de ayuda que tiene el paciente. Para el nivel 2 corresponde la que necesita ayuda, para el nivel, perdón, 1 que necesita ayuda, para el nivel 2 que necesita ayuda notable, y para el nivel 3 que necesita ayuda muy notable, ¿no? Esa es la manera como lo codificamos. Y quizás esto tenga una relación con la gravedad, ¿no? Pues mientras mayor gravedad en la sintomatología tenga nuestro niño, nuestro adolescente, quizás lo encasillemos en el nivel 3, y si es menos grave, y porque no va a necesitar tanta ayuda, lo vamos a encasillar en el nivel 1. Esto en base al DSM-5, porque les vuelvo a repetir que si tomamos en cuenta el CIE-10, que lo diagnosticamos con códigos de F84, ahí no nos permite dar niveles, solamente nos permite dar el código. Y por eso es que en muchos informes médicos, en los diagnósticos solamente figura el CIE-10, que es F84 y algo más. No figura ninguna otra información adicional, porque no permite codificarlo, ¿no? Entonces, en estos niveles del DSM-5, nivel 1, nivel 2 y nivel 3,
los vamos nosotros a considerar tomando en cuenta a estos dos grandes grupos de los cuales hemos estado hablando en toda la ponencia. Al grupo de síntomas que afectan la comunicación e interacción social y también al grupo de comportamientos restringidos y repetitivos. Entonces vamos a evaluar cada uno de ellos y según cómo esté presente estos síntomas, le vamos a dar el grado 1, el grado 2 o el grado 3. Esta tipificación es un poco, no es muy exacta, es un poco confusa, porque no están bien definidos acá estas condiciones en cada uno de ellos. Es un poco ambiguo, no está bien claro. Y hay diferentes escenarios. Por ejemplo, podemos tener niños que en la niñez o en la infancia puedan tener un grado 2 que necesita ayuda notable, pero que después recibe una intervención y ya llegando a la adultez pueda tener un grado 1 porque ya no necesita ayuda notable, solo necesita ayuda. Entonces eso puede ir variando también en el tiempo. Y también porque podemos tener otro escenario en el que, por ejemplo, si evaluamos comunicación social, quizás podemos tener un grado 1 que necesita ayuda. Pero si evaluamos comportamientos restringidos y repetitivos, de repente tenemos un grado 2 que necesita ayuda notable. Entonces, ahí están un poco las deficiencias al momento de establecer los niveles de gravedad. A veces los papás están muy encasillados en esto de los niveles, pero es importante hacerles ver que esto no es lo importante. Lo importante es que ellos puedan buscar el tratamiento, la intervención temprana y oportuna para poder abordar todas esas áreas que están deficientes. Eso es lo importante, concientizar al papá para que se dé el tratamiento, la intervención temprana y oportuna, más que una tipificación, ¿no? Les había comentado también sobre las comorbilidades y es importante saber que el trastorno del espectro autista muchas veces está asociado con otra condición. Por ejemplo, otro trastorno del neurodesarrollo, les había comentado sobre el TDAH, niños hiperactivos. Es bastante frecuente encontrar niños, adolescentes con trastorno de espectro autista que están asociados con TDAH, los dos, porque no excluyen. A veces el papá dice, no, mi hijo tiene hiperactividad. Sí, claro, tiene hiperactividad, pero también tiene un trastorno de espectro autista. Entonces, puede estar asociado con trastorno de hiperactividad, con retraso mental, con problemas de aprendizaje, lenguaje, con problemas de la coordinación, con tics también, como el síndrome de Tourette también. Además puede estar asociado con trastornos mentales y de comportamiento, con depresión, con ansiedad, sobre todo los chicos más grandes, los adolescentes, que tienen un mayor funcionamiento, que se dan cuenta de las dificultades que tienen para interactuar, las dificultades sociales que tienen, se dan cuenta, las perciben bien. Entonces ahí puede estar asociado problemas de depresión, por ejemplo, problemas de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, problemas de conducta, y claro, otras comorbilidades que también pueden estar presentes y que hay que estudiarlas son con trastornos médicos, neurológicos o genéticos, por ejemplo, epilepsia, por ejemplo, cromosomopatías, el síndrome de X frágil está también presente, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis, entre otros, ¿no? Eso hay que estudiarlo, ¿no? Por último, para la detección del trastorno del espectro autista pasamos por diferentes niveles. El papito es el camino que siguen regularmente, ¿no? En un primer nivel hacemos la vigilancia evolutiva de rutina, que es la evaluación del niño, el control del niño sano, evaluación del crecimiento y desarrollo, cómo va mi hijito, ese es un primer nivel. De ahí pasa a un segundo nivel, que ya es una detección específica del trastorno del espectro autista. Acá se utiliza un test de cribado específico, por ejemplo, el MCHAT. Luego, finalmente, ya pasa a un tercer nivel,
donde es la valoración diagnóstica del trastorno del espectro autista. Aquí ya intervenimos nosotros, un equipo multidisciplinario de profesionales, conformado por psiquiatra, el neurólogo, el médico rehabilitador, el psicólogo, todos para hacer la intervención adecuada. Y aquí podemos realizar algunas pruebas que son específicas para autismo, por ejemplo, esta es ADR o A22. Entonces, es importante, antes de llegar a este primer nivel, también es importante resaltar, darle mucho énfasis a este rol importante que cumple el docente, el profesor, no solamente en el trabajo que hace para la educación inclusiva de los niños con trastorno de espectro autista, y también en la creación de un programa que sea individualizado para cada uno de estos niños, tomando en cuenta, como les decía, que cada niño es diferente, con síntomas, signos diferentes, sino también es importante que el profesor forme parte de esto en un paso anterior, es decir, que pueda, una vez que tiene este conocimiento de qué es el autismo, de cómo se presenta, cómo son estos síntomas, cómo se presenta dentro del salón de clase, qué es lo que yo voy a ver como docente en un niño con probable trastorno de espectro autista dentro de clase o en el recreo. Poder conocer, saber, consolidar todo ese conocimiento para yo poder realizar la intervención con papá, con los padres de familia, para promover un diálogo, una comunicación, para educar a los papás, para enseñarles, para poder hacerles concientizar y hacerles entender que es importante que ellos puedan buscar una ayuda a nivel de salud para poder evaluar, hacer una evaluación, identificar alguna condición y poder ayudar a su niño para que pueda tener un desarrollo normal. Entonces, ese es el rol o lo más normal, o que se acerque a lo más normal posible, ¿no? Ese es el rol importante que tiene que realizar el docente dentro de la escuela. Muy bien, esto es todo lo que tenía para ustedes. Espero que haya sido de provecho y ojalá podamos tener otra oportunidad para conversar de temas tan importantes como este. Muy buenos días.